El hard house es un estilo que tiene unas pautas bastante definidas. Es decir, estamos hablando de que el hard house o el poki beben de las mismas raíces clásicas y todo viene de la música house antigua, ¿vale? Entonces, el punto que tú le quieras dar de hard house serio o de poki comercial es una cosa que dicta el resultado final de tu canción, evidentemente. Entonces, ¿qué sucede? Que yo para esta canción tenía claro que quería hacer algo un poco más comercial. Sí es cierto que yo tengo bases hard house o pokis o pocazos, llámalo como tú quieras, bastante más cañeros como el salvaje, ¿vale? Pero en este en concreto, que fue justamente en una época en la cual volví con bastante energía a la escena, quería hacer algo más comercialito, algo un poco más fácil de digerir, que no fuera solo caña para la gente que ama el hard house, sino que fuera una basecita, digamos, más suavita para mezclarlo de una forma pues con cantaditos un poco más suaves también y todo este tipo de historias. Como yo tenía claro eso, pues eso ya me hace estar entre dos límites, que es una cosa que siempre te diré, tienes que ponerte límites. Y si yo sé que quiero hacer un hard house un poco más comercial, pues todos los elementos que yo meta en esa canción tienen que tener ese toque comercial, ¿vale? Y eso afecta a todo. No puedes meter un bombo demasiado bestia, no puedes meter un bajo que sea demasiado desgarrado ni demasiado oscuro, tocado demasiado a la izquierda. Tampoco puedes poner una percusión que sea demasiado cacharreo, tiene que ser una percusión que acompañe al resto sin robarle, digamos, excesivo protagonismo. Tampoco puedes coger y pasarte de rayada con los pitos. Es decir, en esto de los pokis, del hard house, hay todo tipo de pitidos y de sonidos que podemos usar. Y para esta canción yo quería que fuera algo tirando a comercial, algo que tuviera un patrón definido y no veas la de vueltas que di hasta llegar a conseguir ese resultado. Entonces, tener claro lo que buscas te ayuda a ir desechando ideas, porque cuando yo estoy produciendo, como te he comentado en alguna de las clases atrás, voy generando muchas ideas cada minuto y tengo que ir decidiendo con cuáles me quedo o con cuáles no. Como la musa no nos acompaña todos los días, pues más de una vez te puede pasar que hagas algo no te guste y al día siguiente cojas eso que no te gustaba y le dieras vueltas y al final te parezca la hostia. Y sí, hay veces que pasa eso y hay otras veces que en el mismo día salen cosas. Es decir, que el mantenerte día tras día trabajándotelo es lo que al final te convierte en un virtuoso y en un experto a la hora de desechar información. Tienes que desechar información. Y tendremos que desechar información en muchos sentidos. Desechar secuencias que no nos gusten, desechar frecuencias que no nos gusten dentro de los elementos que estamos creando, que eso es muy importante, porque para que la música digital suene densa tenemos que utilizar un montón de capas y esas capas significa que tienes que mezclar distintos sonidos para que todos en conjunto, ¿vale? Amarren bien, empasten bien, que es como yo lo defino. Y para conseguir esto tenemos que trabajar y desechar todo lo que veamos que no tiene que estar ahí. Desde, como te digo, a secuencias que las metes en un principio y luego a lo mejor ya desaparecen en la canción final porque no aportaban nada. A algún tipo de sonido que vayas metiendo en algún punto o en algún momento puntual de la canción también lo acabas quitando o lo modificas, le cambias la frecuencia, le añades o le quitas armónicos, porque muchas veces también hablamos de quitar y hay veces que hay que poner, que eso también hay que entenderlo, que muchas veces pulimos el sonido para acabar rematando la faena, empastándolo bien del todo, añadiéndole un poquito más de quizá brillo o un poquito de medios o pulimos en campana de 96 en cierta frecuencia importante, dependiendo del elemento que estemos hablando, si es el bombo o si es el bajo. Si fuera, por ejemplo, el bajo, podemos mirar frecuencias base como son 150, 250, 500, 750. Si mirásemos el bombo también tendríamos que mirar un poco la parte de agudos, los 4500, los 7500. En los 4500 está la frecuencia telefónica. Hay que echarle un ojo siempre a esa parte del espectro de frecuencias. O sea que son tantos detalles los que tenemos que ir teniendo en cuenta que las máquinas con las que hagamos estos trabajos tan delicados, porque es como prácticamente cirugía de audio, ¿vale?
son importantes, son muy importantes, y yo te iré recomendando algunos. Piensa en los plugins y en los instrumentos como si fueran tus compañeros de batalla, ¿vale? Los que van contigo a la guerra y son los que o te cubren bien la espalda y te defienden, o a la mínima de cambio se están dando la vuelta y se van por donde han venido. La calidad de los plugins no depende solo de el plugin en sí, sino de cómo interactúa con el resto de los soldaditos que metes aquí en Cubase. Es decir, a lo largo de estos años he notado que hay ciertos plugins que cuando los pones con otros no se llevan bien y hacen problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues desde distorsiones que no vienen a cuento, a cancelaciones de fase, a aumentos de fase, a sonido hueco, a que se descoloque todo el proyecto. O sea, te pueden pasar 10 millones de historias, y como nosotros, o por lo menos yo, busco siempre una productividad y tener todo más o menos bajo control, lo que no puedo permitirme es el lujo de meter algo que me puede putear y me puede hacer como me ha hecho alguna vez alguno que otro, de dejarme todo el proyecto corrupto. Piensa que es algo muy delicado, son muchos factores. Cuando tú cargas una pista, cargas esa pista de instrumento más todos los efectos y pasa por un grupo, por varios, además efectos de inserción o de envío. Es decir, que como cambies un parámetro, eso ya lo cambia todo, porque este parámetro suma con el siguiente y el siguiente con el siguiente, y si se cambia uno por en medio sin venir a cuenta, todo lo de después se va a la mierda, y eso puede significar que puedas perder la configuración, como te vuelvo a repetir, me ha pasado a mí alguna vez, de absolutamente todo el proyecto porque se le fue la olla y te jodes, básicamente. Así es, sin más. ¿Qué sucede? Que esto me pasó en un momento en el cual todavía los ordenadores estaban ahí entre los 32 bits y los 64, lo que eran los desarrolladores todavía no habían dado el salto a 64 bits, yo ya estaba en 64 bits y algunos de los plugins que utilizaba no estaban todavía en 64 y tenía que utilizar a través de un bridge, ¿vale? De un puente, digamos, la versión de 32 bits. Iba mal, el gestor de Cubase de versiones anteriores no va muy bien, que digamos, los plugins tampoco estaban depurados, el bridge tampoco me funcionaba muy bien, así que era un problema detrás de otro. Decidí ya centrarme en solo tecnología que estuviera en 64 bits, y sí que es cierto que luego a lo largo de estos años, pues los desarrolladores que no tenían versiones 64 bits ya actualizaron su software y lo puedo volver a utilizar sin ningún tipo de problemas. Entonces, plugins veremos un montón de ellos y pretendo enseñártelos de una forma bastante densa y bastante profunda para que entiendas el por qué hago lo que hago, porque no solo tocar botones sin más, yo entiendo todo lo que estoy haciendo en todo momento, sé lo que quiero conseguir, ese resultado puede ser bueno, puede ser malo, eso ya es a gusto de cada uno, ¿vale? Pero a mí me gusta, y como a mí me gusta, acabo canciones y esas canciones gustarán a más o menos gente, pero tengo mis seguidores y tal. Es importante que tú sepas lo que estás haciendo en cada momento, porque si no, vas a estar perdido, no vas a saber cómo continuar, y eso te va a llevar un poquito a la bancarrota, ¿no? Al hecho de dejarlo en ese punto y apagar, y por lo menos hasta el día siguiente o hasta otro día. El caso es que toda esta filosofía, toda esta mentalidad de trabajo que yo tengo me resulta bastante efectiva. La velocidad de trabajo depende de tu exigencia, es decir, yo estoy en un punto ahora mismo de creatividad en el cual en un día te podría acabar perfectamente una canción, pero me gusta, o sea, prefiero lo contrario, poder tomarme mi tiempo para acabar la canción como yo creo conveniente, y si tengo que echar 2 semanas para acabar el bombo, las echo sin ningún tipo de problemas. Entonces, como tampoco esto van a ser 200 horas, porque sería muy pesado, ¿vale? Pues iremos viendo todo ese tipo de detalles en las siguientes clases. Paramos aquí este vídeo y en la próxima te sigo comentando cosas importantes de todo este proyecto Poki Poki Poki. Hasta ahora.